Hola, el día de hoy vamos a ver un tema que es un poco controversial para muchos. El tema es la ley de Moisés. Vamos a aclarar algunas ideas, vamos a ver algunos mitos y a responder muchas preguntas que nos surgen cada vez que nosotros escudriñamos nuestra escritura. Por favor, acompáñanos y no te pierdas esta nueva clase aquí en Diseño Original. Ok, comenzamos. El tema de hoy es la ley de Moisés. Comenzamos con unas preguntas. ¿Qué es la ley de Moisés? ¿Cuántos mandamientos contiene? ¿Vino Yeshua o Jesús a abolirla? ¿Qué es pecado? Es una pregunta muy importante. Y la última pregunta es, ¿tenemos que guardarla hoy en día? A estos libros también se les conoce como Pentateuco o en un contexto hebreo como Torá. Son los 5 primeros libros de Moisés. En Éxodo 20, Dios desciende al monte Sinai y le entrega los llamados 10 mandamientos a todo Israel. Esos mandamientos que él entregó fueron los siguientes: no adorar otros dioses, no fabricar imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo. Es el cuarto mandamiento. Honrar a padre y madre, no asesinar, no adulterar, no hurtar o no robar, no dar falso testimonio y por último, no codiciar. Ahora vamos a ver Deuteronomio 4:13, que nos dice: a él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Esta es una versión que es muy conocida por nosotros, es la Reina Valera, y en ella nos dice que fueron 10 mandamientos. Pero vemos otra versión o vamos al original y correctamente diría lo siguiente: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Por qué es tan importante? Si son 10 mandamientos o son 10 palabras, ¿por qué es tan importante la diferencia? Al día de hoy sabemos que dio Dios 10 mandamientos y nos quedamos con la idea de que fueron únicamente 10. Pero ¿fueron solo 10 mandamientos? Siempre hemos tenido la perspectiva de que Dios solo entregó 10 mandamientos, sin embargo, esto no es así. Más correctamente, estos 10 mandamientos nos resumen a grandes rasgos lo que el resto de la ley es. Los demás mandamientos de la ley los encontramos en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a ver unos ejemplos de la ley o más conocido como Torá. Número 5. Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere algunos de todos los pecados con que los hombres prevaricaran contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Levítico 19. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 19. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Deuteronomio 4 dice: entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol,
para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo de una de estas ciudades salvase su vida. Entonces, vemos que en los siguientes libros que les digo, Números, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, encontramos un desglose de aquellos 10 mandamientos o aquellas 10 palabras que el Padre les entregó a ellos en el Sinaí. Vemos cómo Él le dijo: no matarás, no robarás, no codiciarás, el de honrarás a tus padres, pero luego viene y les enseña cómo lo van a hacer. Viene a darle instrucción por instrucción, y de eso se tratan prácticamente el resto de los libros, los que contienen todas las instrucciones que el Padre le entregó a su pueblo. Ahora vamos a ver la Torá. ¿Qué era la Torá? ¿Verdad? ¿Qué era la ley? ¿Y por qué se la dio? La Torá como sistema legislativo. Desde que Dios le entregó la ley al pueblo de Israel, ella ha tenido dos funciones fundamentales. La primera, ser el estándar de justicia de la nación, y la segunda, juzgar a la persona que llegue a incumplirla. Entonces nos quedaría muy claro pensar en Israel como una nación que el Padre conformó cuando Él decidió que Israel saliera de Egipto. Toma a su pueblo, lo rescata, lo saca de Egipto, lo lleva al desierto porque le había prometido una tierra que fluía leche y miel. Mientras el Padre le entrega a su pueblo, ¿verdad? Lo que en este caso ya sería una nación, porque era considerable el número de israelitas que habían en el desierto. Y el Padre dice: bueno, estoy yo que soy su rey, ¿sí? Están ustedes que serían el pueblo o la nación, pero ahora voy a poner una constitución. ¿Para qué? Para que ellos pudieran vivir conforme a ella, conforme a todas las instrucciones que en ella estaban. Es algo como lo que vemos nosotros hoy en cualquiera de nuestras ciudades, cualquiera de nuestros países. Tenemos un sistema legislativo, ¿verdad? Tenemos algo que nos dice que hasta dónde podemos ir o hasta dónde no podemos ir. Es lo mismo que está pasando en este momento con el pueblo de Israel y esta instrucción o estos mandamientos que el Padre le entrega a su pueblo. Es con este fin, ¿sí? Ser el estándar de justicia de la nación y juzgar a la persona que llegue a incumplirla. Ahora vamos a ver la ley, ¿verdad? La palabra ley nos da un entendimiento de condenación y castigo. Si lo vemos al siglo XXI, cada vez que vemos la ley, vemos como ese peso, como ese yugo, ¿verdad? Que, no queremos estar bajo la ley, viene la policía. Eso lo conocen mucho las personas que están en migración y que dicen que llegó la migra y todo esto, ¿verdad? Entonces sienten como ese yugo pesado de la ley. Pero vamos a ver que la palabra original para ley es Torá, que significa instrucción. La palabra instrucción nos expresa más correctamente lo que es la Torá, una instrucción de vida. Entonces vemos que una instrucción es lo que nos da un padre, ¿verdad? O una madre, cuando ellos quieren lo mejor para nosotros y cuando quieren que no nos caigamos o que no estemos en peligro. Es ese padre cuidador que quiere en todo momento protegernos y nos advierte de cualquier peligro. Es exactamente lo que la palabra Torá, o en este caso sería instrucción, para que lo podamos entender un poco más claro. Ahora vamos a ver algunos sinónimos y atributos de la palabra Torá o instrucción. Estos los encontramos en la misma escritura. Ella se define solita.
¿verdad? Encontramos camino, enseñanza, precepto, estatutos, mandamientos, juicios, palabra, dichos, vida, ordenanzas, sabiduría, consejera, verdad, luz. Y sus atributos: es perfecta, es justa, pura, santa, recta, es una guía, es fiel, sabia, vivifica, sustenta, restaura y muchísimas más. Bueno, que no pongo en este momento aquí por falta de tiempo, pero la escritura indistintamente menciona la Torá con cualquiera una de estas palabras. Ahora vamos a ver por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios. En el Salmo 19:7 dice: la ley o la instrucción, que ya lo sabemos y lo podemos determinar por qué se llamaría así, de Jehová es perfecta, ¿sí? Por eso esos son sus sinónimos y los encontramos sobre todo en los salmos, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley, en la instrucción de Jehová está su delicia, y en su instrucción medita de día y de noche. El Salmo 25 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. En el Salmo 47 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Proverbios 7:1 dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Ya podemos entender por qué razón al rey David se le dijo que él era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él amaba su instrucción, porque él amaba su corrección, porque él amaba que el Padre lo dirigiera, ¿verdad? Él amaba que el Padre lo instruyera. Ahora vamos a ver quién es la ley o la instrucción. Deuteronomio 5 nos dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Salmo 119 nos dice: tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. Deuteronomio 32 nos dice: y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley o de esta instrucción, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Vemos cada una de las veces que se mencionan, estamos
ligando, ¿verdad? Camino, verdad y vida con la instrucción. El Padre nos está dejando ver que su palabra, que su ley, su Torah, son el camino, la verdad y la vida. Ahora vamos a ver qué nos dijo Yeshua en Juan 14. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es, Yeshua es la palabra, la instrucción, la Torah. Eso no lo dice Juan 1. La palabra se hizo carne. En principio era el Logos, la palabra, y el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En griego la palabra es logos, que traduce palabra. Ahora vamos a ir a algunos ejemplos de la palabra, de lo que les estoy diciendo, que Yeshua era la palabra. Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y dijo, ¿una palabra dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, como la voz se paseaba. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Isaías 2 dice, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Números 15. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Vemos ejemplos de la palabra en el antiguo pacto. Ahora vamos a ver algunas palabras de Yeshua en cuanto a la instrucción, ¿verdad? Porque cuando Él llega, cuando Él entra en escena, llega y encuentra un desorden increíble porque encuentra varias escuelas de pensamientos en cuanto a la ley y a la tradición. No lo vamos a tomar por esta clase, no lo vamos a ver aquí, pero nuestra siguiente clase va a ser sobre aquellas escuelas rabínicas, fariseos, saduceos, y qué tienen ellos que ver con la palabra, qué tienen que ver con la ley, porque Yeshua se enojaba tanto con ellos, qué era lo que ellos estaban haciendo mal. Pero no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero sí quiero dejarles las palabras de Yeshua en cuanto a la ley o a la instrucción. Mateo 5 nos dice, ¿qué pensaba él acerca de esto? ¿Sí? Cuando él llega, él siendo la palabra, él vino a dejarnos la correcta interpretación de lo que eran las instrucciones. Él decía, oísteis que fue dicho, ¿sí? Eso era porque cada uno cogía la instrucción y la acomodaba o le daba una interpretación que mejor le parecía. Pero cuando llegó Yeshua a la tierra, él dijo,
pero yo les digo tal cosa, ¿sí? No se inventó absolutamente nada, él no se inventó nada, simplemente él quería dar o quiso dejarnos la mejor interpretación o la única que hay, que es como él lo hizo y cómo nos enseñó a hacerlo. Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Cuando se refiere a la jota, sería una yud en hebreo, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, todos los días nos levantamos o nos acostamos y vemos que todavía no pasa ni el cielo ni la tierra. Se encuentran en su lugar. Eso quiere decir que ni una yud, ni un punto de lo que está escrito en la ley, en la instrucción, ha pasado todavía. Vamos a ver la palabra abrogar, que sería en el griego, en el Strong, la 2647, que traduce soltar, desintegrar o demoler. Yeshua dijo, yo no he venido a desintegrar o a demoler la instrucción, la ley, ¿cierto? Él dijo, no penséis, o sea, no piensen, ni siquiera lo piensen, que yo vengo a cambiar absolutamente nada. ¿Cómo lo voy a cambiar si soy yo mismo? Y la palabra cumplir es en el griego el G4137, que sería hacer repleto, atiborrar o rellenar. Cuando él dijo yo vengo a cumplir, estaba diciendo yo vengo a hacerlo repleto, vengo a atiborrarla, a rellenarla. ¿Qué es lo que les digo? Él vino a darnos una correcta interpretación de lo que era la escritura o de lo que es la escritura. Ahora vamos a ver palabras de Yeshua, y cuando él se refiere a muchas enseñanzas, vamos a ver que él no lo está sacando de la manga ni se lo está inventando. Él simplemente está citando parte de los mandamientos que ya estaban escritos. Marcos 12 nos dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntan a Yeshua. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué es lo que Yeshua nos está diciendo realmente? O en este caso, ¿qué era lo que ellos estaban entendiendo? Las personas que lo estaban escuchando. Ellos conocían la escritura. Cuando hablo de escritura, me refiero a la Torá, a los profetas y a los escritos, a todo lo que nosotros conocemos como antiguo pacto. Ellos lo sabían, lo conocían, muchos lo tenían memorizado. Ellos sabían que cuando Yeshua o Jesús estaba hablando algo, ellos sabían si eso tenía que ver con la escritura o no. En Deuteronomio 6 dice, oye Israel, muy interesante, ya que fueron las mismas palabras de Yeshua. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás
a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuáles palabras? Todas las instrucciones que él les había dado durante su estadía en el desierto. Él les está diciendo, todas estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y les está recordando que esas palabras se las tienen que recordar a sus hijos, que las deben escribir en sus puertas y que siempre las tendrán que tener en su mente y en su corazón. Entonces, cuando Yeshua les dice a ellos cuál es el primer mandamiento de todos, les dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ellos inmediatamente pensaron en Deuteronomio 6. Ellos sabían el contexto de Deuteronomio 6 y ellos sabían que Yeshua les estaba diciendo, no hay solo un mandamiento. Este mandamiento, el más importante, ¿sí? Que ustedes hagan todos los mandamientos y que los cumplan completamente. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, cuando dice yo Jehová, ¿a qué se refiere? Que lo vemos en muchísimas partes de la escritura, siempre dice yo Jehová. ¿A qué se refiere? Simplemente es como una firma de un rey. Cuando un rey tenía su cetro y golpeaba en el piso, golpeaba en el piso, era su firma. ¿Sí? Él decía, lo he dicho yo y punto. Es la misma manera en la que el Padre firma y él dice, porque yo lo digo y punto, es cuando él dice, yo Jehová. Está firmando con su firma, digámoslo de esta manera. Entonces vemos que Yeshua no se está inventando nada, ni se está un golpe de suerte, bueno, vamos a decir que estos son los dos mandamientos más importantes, ¿no? Él simplemente está citando, ¿sí? Algo que él ya conocía. Dato curioso en este momento es el libro que más citó Yeshua fue el libro de Deuteronomio. Sigamos. El joven rico es un excelente ejemplo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, y ese es el Padre. Los mandamientos ya sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Lo curioso acá es que él dice que es lo que él tiene que hacer para heredar la vida eterna. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, vemos que en este caso, si la intención de Yeshua era abolir los mandamientos o cambiarlos o dejarnos unos nuevos, ¿por qué le dice a él que él los necesita para llegar a la vida eterna? Además que era un joven. Entonces hubiera sido mejor que él le hubiera dicho, cumple los mandamientos hasta que yo me muera, ¿sí? Hasta que yo pague por ti, te rescate en la cruz y luego tú ya no vas a tener que cumplir los mandamientos. Posiblemente sería la respuesta que Yeshua debió haberle dado a él, ¿cierto? Sabiendo que él tenía una larga vida, simplemente Yeshua lo mandó ¿a qué? A que él cumpliera las instrucciones. Le dijo, ve, cumple las instrucciones y vas a estar bien. Solo que nosotros conocemos el final
Y sabemos que él le dijo, yo lo cumplo todo desde que yo era un niño. Yeshua le dice, ah, sí, ahora ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué se lo dijo? ¿Él quería que él fuera un pobre y que se quedara sin nada? No, simplemente porque él sabía que este muchacho no estaba haciendo las cosas de corazón, que él no estaba cumpliendo los mandamientos con su corazón, sino que simplemente lo estaba haciendo por cumplir. Ok, ahora vamos a ver. La raíz de la palabra Torah es yará, la cual significa lanzar, disparar o apuntar. La raíz de la palabra hamartía, que es pecado en griego, es hamartano, la cual significa literalmente errar el blanco. Esto nos da un entendimiento más amplio de lo que la Torá es. Una instrucción para no errar el blanco o no pecar. Esto sería la definición de Torá. Una instrucción para no errar el blanco o, en este caso, pecar. Ahora vamos a ver qué es pecado según la tradición. ¿Sí? ¿Qué escuchamos en las iglesias? ¿Qué escuchamos en las congregaciones, con nuestros amigos, nuestros abuelos? ¿Qué es lo que dice la tradición que es pecado? Dice, es un desconocimiento de Dios. Es un estado viciado de la naturaleza humana en la que Él está alejado de Dios. O es una transgresión a menudo muy grave. Ahora vamos a ver qué dice la escritura acerca de lo que es pecado. Daniel 9 nos dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y primera de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley o la infracción de los mandamientos o la infracción de las instrucciones. Pecado puede ser una palabra demasiado ambigua. Lo que para mí puede ser pecado, muy posiblemente para ti no lo sea. Entonces, si no tenemos una definición clara de lo que es pecado, pues simplemente cada uno se acomoda a la idea que mejor le parezca. Por eso el Padre se aseguró de dejarnos escrito qué es pecado, qué es lo que Él considera pecado. Y Él considera que pecado es cuando nosotros infringimos sus instrucciones, cuando incumplimos. Cada vez que nosotros no obedecemos sus mandamientos, estamos pecando. Ahora Romanos 6 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, sencillo, todos los hombres pecaron, ¿verdad? Todos, no hay uno que levante la mano y diga, no, yo no he pecado. No, no hay justo ni aun uno. Por esta razón, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Toda persona, todo ser humano que haya pecado, ¿qué debía pasar? Debía morir. Ahora vamos a ver que la Escritura nos dice que el mundo está bajo la penalidad de la ley y lo vamos a ver por qué. Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿sí? Lo que la instrucción, lo que la Torah dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y Romanos 3 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Todos pecamos, todos debemos o deberíamos morir, ¿verdad? No tendríamos perdón, no tendríamos salvación, simplemente deberíamos morir. Ahora vamos a ver cuál es la función de la ley, cuál es la función de la instrucción. Nos dice Deuteronomio 11, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, la ley tiene poder para, o las instrucciones tienen poder para bendecir, según nos lo dice la Escritura. También tienen poder para maldecir. Para bendecir si obedecemos, si cumplimos. Para maldecir si no lo hacemos, si desobedecemos. Y también la ley define lo que es pecado. No sabíamos lo que era pecado hasta que no apareció la ley, ¿verdad? Hasta que no tuvimos una instrucción, simplemente no sabíamos que no debíamos pasar por encima de esa instrucción. Ahora vamos a ver por qué murió Yeshua, porque Él murió en nuestro lugar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, ¿verdad? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? ¿Acaso Pablo está llamando maldita a la instrucción? Está maldiciendo a lo que él dijo que es vida, que es el camino, que es la verdad, que es sabiduría, que es luz, que es lumbrera, que es sabia, que edifica, que es justa. ¿O estamos entendiendo mal? Nos está diciendo que Cristo nos redimió de la maldición que viene cuando incumplimos la ley. Y eso es algo demasiado diferente. Dice que Él se hizo por nosotros maldición, ¿cierto? Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Colosenses 2 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿sí? Cuando yo pequé, cuando yo infringí la ley, las instrucciones, se hizo un acta, un decreto que simplemente me declaró culpable. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra mí, contra nosotros, que nos era contraria, o sea, yo ya me determinó culpable. Quitándola de en medio, arrancó la hoja y ¿qué hizo? La clavó en la cruz. No está diciendo que arrancó la Torá, arrancó la ley, arrancó la instrucción y la clavó en la cruz. No está diciendo eso. Vamos a verlo de una manera más didáctica para que lo podamos entender. Él pagó nuestra penalidad. Que Yeshua haya pagado nuestra penalidad no quiere decir que Él destruyó la ley. Él solo pagó mi deuda para que yo pudiera ser libre y así yo no volver a cometer tal infracción, ¿verdad? Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Resulta que yo no tengo licencia, no sé conducir, pero un día dije, bueno, voy a coger mi carro, bueno, el carro de mi esposo, y me voy a ir a la tienda. Pero resulta que pues como no sé manejar mucho y entonces me van a pitar mucho y voy a hacer estragos en la calle, entonces hay un agente de tránsito y él se me acerca y me dice, señora, sus papeles. Y yo no tengo licencia,
Simplemente que digo, no, no la tengo, entonces él me va a poner una multa. Pero mi esposo, como es tan compasivo y tan hermoso, entonces él me va a decir, no te preocupes, ok, yo voy a pagar esa multa, pero no se te vuelva a ocurrir volver a sacar el carro para ir a la tienda, ¿cierto? Él está pagando mi deuda, mi infracción, ¿sí? Él no está yendo a la agencia de tránsito y acabando con toda la agencia y destruyendo la agencia y derribando la agencia no sé, con cualquier cosa, ¿verdad? Él no fue y cerró y le hizo sellamiento a la agencia que porque ya no iba a haber más agencia. Exactamente es lo que pasa con Yeshua cuando Él viene. ¿Qué es lo que Él paga? Mi deuda, mi infracción. El sistema como tal, la instrucción, los mandamientos, ¿sí? Todo este sistema legislativo lo destruyó. Dijo, ya no va más el sistema legislativo. No, simplemente Él pagó mi deuda. Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? Está hablando Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces vamos a seguir pecando porque Dios nos dio de alguna manera perdón y nos está dejando, nos está redimiendo en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se dan cuenta cómo da vuelta las palabras de Pablo cuando logramos entender de qué están hablando? Ahora vamos a ver qué nos dicen algunos escritores de la Biblia, del Nuevo Testamento, de cómo amar a Dios. Primera de Juan nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? No son gravosos, no son pesados, no son un yugo. ¿Acaso entonces Juan piensa algo y Pablo piensa otra cosa? ¿Acaso Juan dice, bueno, sí debemos seguir guardando los mandamientos, pero Pablo dice, no, ya no? ¿Están acaso en controversia? ¿Acaso ellos, cada uno está enseñando algo diferente? Primera de Juan 3 nos dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primero de Juan 3. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Pero si yo permanezco en el Padre, pues no peco, pues no infrinjo la ley. Dice, todo aquel que peca o todo aquel que infringe la ley, no le ha visto ni le ha conocido. Ahora vamos a ver, ¿la ley sigue vigente? ¿Cómo el Padre abrogaría su ley o su instrucción, la cual dice que es perfecta y será lo único que los mantendrá con vida? Si la ley fue abolida, ¿por qué los escritores del Nuevo Testamento nos incentivan a guardarla? Si el pecado es la infracción de la ley y esta ley es abolida, entonces ya no hay más pecado. Por tanto, ya no necesitamos un redentor, ni pastores, ni evangelistas, y mucho menos arrepentimiento, ¿verdad? Porque si la ley define lo que es pecado y ya no hay ley, pues yo ya no estoy pecando. Y si yo no peco, ¿verdad? Pues ya no tengo que morir. Y si yo ya no tengo que morir, pues ya no necesito un redentor. Y si yo ya no necesito un redentor,
pues simplemente ya todo, o sea, ya no se necesita absolutamente nada. ¿Sí? O sea, ya no necesitamos a Yeshua, ya no necesitamos ni evangelistas, ya no necesitamos evangelizarle absolutamente a nadie, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a decirle a alguien que le vamos a evangelizar y que le vamos a contar las buenas nuevas, ¿qué le vamos a decir? Que ellos se tienen que arrepentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pecan, porque están en pecado. Pero si ellos están en pecado, ¿es por qué? Porque ellos están infringiendo ¿qué? La ley, las instrucciones. Pero si la ley ya no existe, si ya no hay ley, pues ellos ya no están infringiendo nada y entonces ya la cantidad de billones de pesos o de dólares que se invierten en cada campaña evangelística están de más, porque ya no hay necesidad de hacer absolutamente nada. Si la ley ya fue abolida, podemos pecar sin medida, sin consecuencia alguna, porque lo que define pecado es la ley. ¿Cómo Yeshua pudo abolir la ley que él mismo guardó y enseñó a guardar? Vamos a Mateo 7. No todo el que me dice, es un texto muy conocido. Lo citamos bastante. Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y lo citamos bastante y se lo decimos a todos los pecadores que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Cogemos con la Biblia y les pegamos con este bibliazo y les decimos hacedores de maldad. ¿Qué es lo que la escritura nos está diciendo realmente? La palabra anomia es lo que se usa como hacedores de maldad. Es en el griego el G458 que traduce violación de la ley. Nomia sería ley. A sería en contra o sin ley. La palabra anomia sería sin ley, violación de la ley. ¿Qué es lo que el Padre está diciendo realmente? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, aquellos que están sin ley, aquellos que están sin instrucciones, ¿verdad? Aquellos que transgreden mi Torah. Y por último, los dejo con Juan 5, palabras de Yeshua. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por favor, familia, reflexionemos. Volvamos a escuchar la clase. Sé que es un poco complicada, son muchos textos, muchas cosas nuevas. No nos asustemos con lo nuevo. Escudriñémoslo todo, retengamos lo bueno. Por favor, coméntenme, háganme comentarios, díganme preguntas, lo que necesiten. Con todo gusto estaré aquí para aclarar sus dudas. Y los invito a la siguiente clase. Vamos a ir entendiendo mucho mejor este tema cuando veamos el primer siglo y entremos a fariseos, saduceos, a aquel tiempo, ¿verdad?, en el que Yeshua llegó. Y esta gran controversia contra todos los líderes religiosos, ¿por qué se dio? Entonces les agradezco a todos por estar aquí conmigo, por acompañarme. Espero que les haya gustado esta clase. Por favor, coméntenme y nos vemos hasta la próxima.